Sean bienvenidos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente juntos, hermanos. Y pues ahora sí que es un privilegio servir a Dios, alabándole, cantándole, ministrando la alabanza. Y la alabanza espiritual tiene el poder para preparar nuestros corazones para que su palabra caiga en buena tierra, hermanos. Sí. Pero antes de comenzar, pues vamos a ponernos en la mano de Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, ministre nuestros corazones para que podamos caminar como a Él le agrada. Vamos a orar. Inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios. Bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú dirijas esta predicación, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón, Señor. Hablando a tu iglesia, Señor. Para que sepamos cómo debemos conducirnos en tu casa, Señor. Que es columna y baluarte de tu verdad, Señor. Y así poder agradarte, mi Dios. Padre, que tu Espíritu, Señor, sea el que nos dirija el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos comenzado. Se llama ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? Y como subtema, hermanos, esto manda y enseña que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Es un mandamiento, hermanos, es una enseñanza. Ahorita con la ayuda de Dios vamos a verla. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo se deben conducir las mujeres dentro de la iglesia? No solamente exteriormente, sino interiormente. Porque lo exterior es el reflejo de lo interior. Y ahorita lo que dice la Biblia es lo que se debe de seguir. Entonces, el subtema es que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, hermanos. Acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer nuestro texto base, el cual estamos estudiando. Dice, son palabras del apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, después de haber sido encarcelado, va a la región del mar Egeo, donde está Creta, donde está Macedonia, y desde Macedonia escribe la primera carta a Timoteo para que pueda ministrar a la iglesia de aquel entonces, un pastor joven ministrando a la iglesia de Éfeso, y le escribe lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tú ves, Timoteo, que yo tardo en ir, esto que te escribo, si tú lo mandas, si tú lo enseñas, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nuestro Dios, Señor Jesucristo, nos enseña en su palabra cómo debemos conducirnos dentro de su casa. ¿Cuál es su casa? La iglesia. Ahí habita Dios en medio de su iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y dice la palabra que es la iglesia del Dios viviente, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Entonces, en su palabra, con estas instrucciones que Pablo le dice a Timoteo para la iglesia, es para saber cómo la iglesia, no solamente las mujeres en este tema, sino también los hombres, y posteriormente lo vamos a ver, debemos saber cómo conducirnos, cómo caminar, cómo de ser de testimonio dentro de la iglesia. Aquella iglesia que ama la verdad, sostiene la verdad, obedece la verdad y predica la verdad. Por eso es considerada
la columna y baluarte de ella. Si ustedes recuerdan las columnas, pues si vemos este salón tiene columnas en las 4 esquinas. Muchas de las veces les meten castillos en medios que son columnas que sostienen, ¿sí?, este edificio. Entonces la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, pone la verdad en alto, porque la verdad procede de Jesucristo. Él es la verdad. Y la iglesia es la encargada de defender la verdad, obedecer la verdad y predicar la verdad. Entonces, si Dios deja estas instrucciones en su palabra, es para que la iglesia, los miembros de su cuerpo, sepan cómo caminar dentro de ella. Y si tú recuerdas, en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra que Pablo esto manda y enseña, le dice a Timoteo. Y posteriormente le dice, ninguno tenga poco tu juventud. ¿Por qué? Timoteo era un pastor joven, que muy probablemente por su juventud muchos a lo mejor lo criticaban, muchos a lo mejor que eran mayores podrían decirse, bueno, ¿cómo me voy a someter a un joven? ¿Verdad? Pero Pablo le decía a él, bueno, encárgate de que nadie tenga en poco tu juventud, sino predícales y enséñales la palabra de Dios. Y posteriormente le dice, sino sé ejemplo, dice, en palabra, en fe, en conducta. Entonces, no solamente las mujeres de la iglesia, sino también los obispos, los pastores, los diáconos, deben aprender a cómo conducirse dentro de la iglesia. Entonces, Timoteo no podía mandar y enseñar si él no fuera ejemplo. ¿Sí? Y Pablo le dice esto manda y enseña, pero ponte tú como ejemplo. ¿Sí? Y le recuerda en el capítulo 1, versículo 18, le hace este encargo Pablo a Timoteo para la iglesia. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te lo encargo, para que conforme a las palabras, a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué significa que milites por ellas la buena milicia? Significa que pelees la buena batalla, con fe y buena conciencia. ¿Sí? Eso significa que los miembros de la iglesia, los pastores, los diáconos, las ancianas, las mujeres jóvenes que sirven dentro de la iglesia, para poder llevar a cabo este mandamiento, tienen que pelear la buena batalla con fe y con buena conciencia. Entonces, si recordamos las instrucciones que hemos aprendido, si ustedes recuerdan, hermanos, la primera instrucción para poder conducirnos dentro de la iglesia fue a que no se enseñe diferente doctrina, según 1 de Timoteo 1:3, sino que se enseñe y que la iglesia esté fundamentada en el verdadero evangelio de Cristo. Esa fue una primera instrucción para saber cómo conducirnos dentro de la iglesia. Si la iglesia está fundamentada verdaderamente en el evangelio de Cristo, va a saber diferenciar entre las falsas doctrinas, entre las herejías, entre las fábulas artificiosas y el verdadero evangelio. ¿Sí? Si tú, querido hermano, si cada uno de nuestros hermanos no enseña diferente doctrina, sino el verdadero evangelio del reino, yo te lo aseguro, y no solo yo, sino la palabra, que sabrás cómo conducirte dentro de la casa de Dios. La segunda instrucción, si tú te recuerdas, que para poder conducirte dentro de la iglesia es tener una vida de oración personal y una vida de oración colectiva con mis hermanos. Para eso están las reuniones de iglesia, las reuniones de oración. Y si cada uno de nosotros está teniendo una vida personal de oración, obviamente debe de anhelar tener una vida de oración colectiva con mis hermanos. ¿Para qué? Para que el verdadero evangelio se predique como debe de predicarse.
para que la iglesia sepa cómo conducirse dentro de la casa de Dios. Y este es el fundamento, porque estas dos instrucciones son de manera generalizada para toda la iglesia. Para toda la iglesia, tanto como hombres y mujeres dentro de una congregación. Para saber cómo conducirnos es bien importante, hermanos, obedecer las instrucciones dadas por el Señor en su palabra. Y también ser idóneos para poder enseñar también a otros para que conozcan la verdad. ¿Qué dice la palabra en 1 Timoteo 2? El apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia. Le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Si la iglesia o si los miembros de la iglesia no están orando, no están teniendo una vida de oración, tanto personal como colectiva, hermanos, las almas no se van a salvar. No vamos a ser idóneos para poder darles la verdad a otros. Y estas dos instrucciones primeras, Dios quiere que nosotros las obedezcamos, las conozcamos, para que podamos dárselas a aquellos que van creciendo, aquellos hermanos recién convertidos, aquellas personas que están lejos de Dios. Dios quiere eso, hermanos. Podemos entender entonces con estas dos primeras instrucciones dadas por Dios, abarcan en lo general a los miembros de toda una iglesia local. Abarcan en lo general, hermanos, porque tanto como un hombre y una mujer deben de tener el conocimiento de la verdad, que es el Evangelio, y así diferenciar las diferentes doctrinas. Y la segunda instrucción, por lógica, tienen una vida personal de oración y una vida colectiva de oración con sus hermanos. Es una instrucción general tanto como para hombres como para mujeres. Ahora, todo varón y todo hombre que sirve dentro de una iglesia, como te decía, por lógica, debe de saber la verdadera doctrina y debe de tener una vida de oración. Y son instrucciones no dadas por el pastor, son instrucciones dadas por Dios en su palabra. Tenemos instrucciones específicas que también se traducen como mandamientos para cada miembro de la iglesia. Por ejemplo, hay mujeres que fungen el papel de ancianas, el papel de diaconisas, también hay viudas dentro de la iglesia, también hay viudas jóvenes y también hay vírgenes, hermanas que están dentro de una congregación, que tienen un papel específico, que ellas cuando saben su llamado, saben a qué Dios las ha llamado a servir dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, también hay hermanos que fungen el papel de obispos, pastores, ancianos, diáconos, y también hay jóvenes dentro de una congregación que tienen instrucciones o llamados específicos, ¿sí?, que Dios reparte a cada uno como Él quiere. No son todos pastores, no son todos diáconos, no son todos profetas, no son todos evangelistas, no son todos maestros, sino cada uno dentro del cuerpo de Cristo, Dios los ha puesto según la actividad de cada uno para que funjan su papel. Lo que tiene que hacer cada miembro, hermanos, es aprender a discernir cuál es su llamado dentro de la iglesia. ¿A qué Dios lo ha llamado? ¿A dónde Dios lo ha llamado a servir? Porque muchas de las veces queremos servir en donde nosotros queremos.
en donde a nosotros nos gusta, pero muchas de las veces no queremos agarrar una escoba, hermanos, o no queremos limpiar una silla, no queremos lavar un traste, ¿sí? Pero Dios es el que pone a cada uno. A lo mejor muchas personas quieren un púlpito, quieren una guitarra para la alabanza, ¿sí? Quieren a lo mejor ser vistos dentro de la congregación, pero nos preguntamos, ¿realmente eso es lo que Dios quiere? Y muchas de las veces nos llevamos así como que sorpresas, ¿no? De repente. Recuerdo que hace muchos años, de recién convertido, yo anhelaba servir en algo que a mí me gustaba. De veras, yo lo anhelaba. Pero en ese momento Dios me dijo, no. Y recuerdo, hermanos, que yo lloré. Y en mi inmadurez, yo no entendía los propósitos de Dios. Pero posteriormente fui llamado a algo, hermanos. Y dije, Señor, por eso lo permitiste. Y es por su gracia, ¿verdad? No es que yo sea más que ustedes, no, sino cuando tú entiendes y estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando eres fiel en lo poco, Él te va a dar más, hermano. Te va a dar más. Por eso debes de saber tu llamado dentro de la iglesia, debes de ser fiel en eso y debes de aprender a conducirte dentro de su iglesia. Dentro de su iglesia. Por ejemplo, Timoteo. Timoteo llegó a ser pastor de esa iglesia en Éfeso y de las regiones aledañas ministraba. Pero Pablo lo encontró en su segundo viaje misionero. Daban testimonio los de Listra y Derbe de él. Lo circuncidaron. Timoteo vio las persecuciones de Pablo, los azotes, las cárceles. Cuando lo envió a Corinto a dejar las cartas, Timoteo no se rehusó y fue. Cuando escribieron la carta a Filipenses, Timoteo ahí estaba presente y era el encargado de llevar las cartas. Imagínense todo lo que atravesó. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, Pablo nunca hace alusión a su ministerio como algo acá arriba, sino que en las cartas se va poniendo como apóstol, y luego siervo de Jesucristo, y luego siervo de Jesucristo, hasta llegar hasta lo más bajo, hermanos. Y en sus cartas él alude a sus sufrimientos y pruebas y no a sus logros y el pastorado. Si tú lees las cartas paulinas, eso lo vas a encontrar. Entonces, cada hermano, cada miembro del cuerpo de Cristo está llamado a fungir, a llevar un papel, un rol dentro de la iglesia. No puede ser un servicio insignificante, hermanos. No. Aún los más pequeños en el cuerpo de Cristo, dice, los vestimos con más decoro, dice la palabra. Por ejemplo, para poder lucir un arete en las mujeres, que es una oreja, te lo pones en la oreja y no en la nariz, o en la boca, o aquí en la ceja, ¿verdad? Se ve mal. Y que pareciera que la oreja en determinado momento no tiene tanta gracia delante de los hombres como, por ejemplo, los ojos, por ejemplo, la boca, por ejemplo, la nariz, que son más visibles, ¿sí?, que la oreja. Pero la oreja la vistes con más decoro. Le pones un arete de oro o una argolla y se ve muy bien. Entonces, así dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos y hermanas que fungen un papel que pareciera insignificante, pero no, a los ojos de Dios no es insignificante. A los ojos de Dios es una labor muy grande
Y si esa persona es fiel en eso, que sabe que Dios la ha llamado, Dios le va a dar más. Así, los obispos, los pastores, los ancianos, los diáconos, los jóvenes dentro de la iglesia tienen instrucciones específicas, así también como las ancianas, las diaconisas, las viudas, las jóvenes tienen su llamado dentro de la congregación. ¿Y cuál es el propósito? Es con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, a fin de saber cómo caminar dentro de la casa de Dios. Y su palabra no sea vituperada, hermanos. Su palabra no sea blasfemada. ¿Verdad? Efesios 4:11 dice la Escritura. Y él mismo, ¿quién? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar aquí significa llevarlos a la madurez, llevarlos al crecimiento espiritual, hermanos. ¿Y eso fue constituido por quién? Por Dios. Y Dios es un Dios de orden, puso apóstoles, puso a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para llevar a la madurez a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para seguir construyendo hacia arriba, para seguir construyendo hacia arriba. Hasta que todos los miembros de la iglesia lleguemos a la unidad de la fe. Haya unidad dentro de la iglesia, hermanos. Haya coinonía, haya compañerismo. Estén todos unánimes en una sola fe. ¿Cuál? La fe del Evangelio. Y también del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos de aprender, hermanos, dentro de la iglesia a conocer la persona de Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y para esto están los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los ancianos, los maestros, para edificar a la iglesia. Tienen un papel importante. Y dice también para llevar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, hermanos, que nosotros hemos sido llamados. Llegar a la estatura de un varón perfecto a la medida de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Tenemos que pasar por diferentes etapas para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Recuerda la primera instrucción? No enseñen diferente doctrina, sino el verdadero evangelio del reino de Dios. Y aquí está, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, voluntariamente engañan a la grey. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Predican un falso evangelio. Les apapachan el pecado. Les curan la herida con liviandad. Les roban sus diezmos. Les roban sus ofrendas. ¿Sí? Aceptan ofrendas de los narcotraficantes. Aceptan ofrendas de los impíos. Aceptan diezmos de los inconversos. No les hablan con la palabra, con la verdadera palabra para que no se les vayan. ¿Por qué? Porque se les va el dinero. Por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Pero Dios no instituyó eso, sino nos quiere llevar a todos a la perfección. La iglesia debe de seguir la verdad en amor, que es columna y baluarte de la verdad.
Y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. No es el pastor, ¿sí? No es el ministro, no es el anciano. Él tiene un papel dentro de la iglesia. Sí, que la iglesia debe de reconocer, pero la cabeza de la iglesia es Cristo, es Jesús, ¿sí? De quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Fíjense cuál es lo que hace, hermanos, cuando los hermanos están unidos, en una misma fe, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué hace? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. La actividad que tú realizas, hermano, dentro de tu iglesia es importante. ¿Por qué? Porque edifica para la unidad, edifica para la ayuda mutua entre nuestros hermanos. También tu falta de compromiso y responsabilidad dentro de tu iglesia, así como la unidad ayuda mutuamente, así como la unidad de cada miembro, ¿sí?, hace estar de un mismo sentir. La irresponsabilidad, la negligencia, la falta de compromiso también afecta mucho la unidad de la iglesia. Porque, por ejemplo, si un miembro, dos miembros o otros miembros son negligentes o son irresponsables y otros hermanos sí lo son, van a afectar esa responsabilidad de aquellos que son diligentes porque aquellos son negligentes. Y eso también lo debemos de saber. Ya no se va a seguir la verdad en amor, se va a detener el crecimiento, ¿sí? Ya no va a haber unidad. Y eso afecta mucho a la iglesia, hermanos. Ya no va a haber unidad entre sí. Los miembros de la iglesia van a perder el sentido de unidad y la actividad de cada miembro. Ok, yo tengo un compromiso con mi Señor, pero también con mi hermano. Con mi hermano. Que mi hermano me dijo que a las 8. Ya voy tarde. Y haces todo lo posible por estar aquí temprano. ¿Por qué? Porque tienes un compromiso con Dios y con tu hermano. ¿Eso a qué nos lleva? A la unidad. A pelear juntos, a trabajar juntos. Y Dios bendice eso. Lo hace crecer. ¿Sí me entiendes? Y dice la Escritura, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados dentro de la iglesia para saber cómo conducirnos, pero también para tener una actividad propia. Una actividad propia, hermanos, para edificarnos, para que el reino de Dios sea extendido, ¿sí? Para que no se llegue a blasfemar la palabra de Dios por nuestra conducta, por nuestro mal caminar, por nuestro mal testimonio. La iglesia debe de pedir a Dios que dé la gracia para poder servirle y caminar como a Él agrada. Tito 2:1 dice, porque déjame decirte que sí se puede llegar a blasfemar la palabra de Dios. Y puede llegar a caer en vituperio el nombre de Dios. ¿Por quién? Por causa de nosotros. Por nuestro mal testimonio, por nuestra negligencia, por nuestra irresponsabilidad, ¿sí? Por nuestra falta de compromiso. Puedes llegar a blasfemar la palabra de Dios. Dice, pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo, dice, con la sana doctrina. Y aquí nos damos cuenta que el conocimiento del verdadero evangelio, de la sana doctrina, hermanos, nos enseña a conducirnos dentro de la casa de Dios. ¿Qué es lo que está de acuerdo o qué es lo que va con la mano
con el verdadero evangelio, la sana doctrina. Fíjate, dice que los ancianos, o sea, los hermanos que están dirigiendo una iglesia, dice, sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjate cómo el carácter espiritual y moral de los ancianos, cómo debe de ser. Si yo voy a la primera instrucción de no enseñar diferentes doctrinas, sino el verdadero evangelio y la sana doctrina, entonces mi carácter moral y espiritual debe de ir de acuerdo y de la mano con la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y fíjate, aquí le está diciendo a los ancianos. Y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y cómo pueden ser maestras del bien las ancianas? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y también a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para que qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros, como ancianos, ¿sí? Como ancianos, no estamos siendo sobrios, no estamos siendo serios con la palabra, no estamos siendo prudentes, no somos sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Sabes qué va a pasar, hermano? Vamos a blasfemar la palabra de Dios. Cuando las mujeres ancianas o dentro de una iglesia no son reverentes en su porte, son calumniadoras, son murmuradoras, son esclavas del vino, no hacen el bien, no enseñan a las mujeres jóvenes a amar, no aman a sus maridos ni a sus hijos, no son prudentes, no son castas ni cuidadosas de su casa, porque hay mujeres que son muy descuidadas en sus casas. Aquí a lo mejor pueden llegar a reflejar algo, pero que en su casa no lo son, ¿sí? ¿No son sujetas a sus maridos? ¿Qué sucede con eso? La palabra de Dios es blasfemada. Es blasfemada, hermanos. ¿Y sabes a quién catalogan en lo general? Que cuando te ven a ti o cuando ven a una persona de la iglesia, los catalogan a todos por igual. A todos por igual. Y la palabra de Dios es vituperada. Que una persona sea negligente, irresponsable y no tenga compromiso con la iglesia y con la palabra de Dios, no quiere decir que todos los hermanos son igual. Cada uno de nosotros nos conocemos quiénes son así. Y tenemos la responsabilidad, como dice Romanos capítulo 14 o 15, no me equivoco, si no me equivoco, que estamos llenos de toda bondad, dice, para amonestaros los unos a los otros. ¿Sí? Para amonestaros y exhortarnos los unos a los otros. Y eso es nuestro compromiso con Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, cada uno de los miembros de la iglesia, hermanos, son llamados específicamente a algo. A algo. Y es un compromiso delante de Dios. Un compromiso grande delante de Dios. No delante de los hombres, delante de Dios. Porque cuando tú haces las cosas para Dios, para servir a Dios, ¿sí? Automáticamente las cosas que la iglesia ve o los demás ven, cuando las haces para Dios, los demás glorifican el nombre de Dios. Glorifican el nombre de Dios. ¿Sí? Ahora, debemos de pedirle la gracia a Dios
Debemos de pedirle de su espíritu para que nos enseñe cómo debemos conducirnos dentro de su casa y no caer en el grave pecado de blasfemar su palabra. De blasfemar su palabra, y eso es para todos, hermanos. Aquí menciona a los ancianos y menciona a las ancianas. Y les da requisitos a cada uno, en lo personal. Ahora, en esta siguiente instrucción, en la tercera instrucción que quiero mencionar, la palabra de Dios tiene para las mujeres dentro de la iglesia instrucciones específicas para que las hermanas, las mujeres jóvenes, las viudas, sepan cómo deben conducirse dentro de la casa de Dios. ¿Sí? Y así amar la verdad, defender la verdad y predicar la verdad. Tercera instrucción, hermanos. Que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esa es la tercera instrucción. La primera instrucción, recuerdas que es a no enseñar diferente doctrina, hermanos, sino el verdadero evangelio. Segunda instrucción, a tener una vida de oración personal y colectiva con mis hermanos. Tercera instrucción, que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y eso lo dice la Escritura. Primera de Timoteo 2:9, hermano. Asimismo dice que las mujeres se atavíen. ¿Qué quiere decir? Que se vistan, que se adornen. ¿De qué? De ropa decorosa, acompañada de pudor y modestia. Y restringe, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? Esta instrucción es específica, ¿sí?, para las mujeres dentro de la iglesia. Pero llama la atención que Tito 2, que acabamos de leer, menciona la palabra también a sí mismo. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, a sí mismo también las mujeres. Entonces podemos entender que tanto hay instrucciones específicas para las mujeres y para los varones dentro de la iglesia. Estas que vamos a ver son exclusivas de las mujeres. Ya nos tocará a nosotros como varones también, hermanos. No nos vamos a escapar. Son responsabilidades grandes delante de Dios. Pero las mujeres, este pasaje se refiere directamente a ellas. Pero cabe destacar que el mismo pasaje comunica un principio moral y espiritual que es igual de válido para ambos, mujeres y hombres. En el contexto histórico, que este pasaje en especial, el apóstol Pablo brinda instrucciones sobre el tiempo de oración. Si tú vas versículos anteriores, está hablando acerca de la oración, ¿verdad? Bueno, si tú lees hasta el versículo 10, el apóstol les indica a las mujeres que deben de preocuparse más por lo interno del corazón, o sea, su relación con Dios, su comunión con Cristo, su dirección con el Espíritu Santo, ¿sí?, donde se halla la gracia de Dios, que la vestimenta externa. Y muchas de las veces las mujeres están más preocupadas por la vestimenta externa que por lo interno del corazón. ¿Sí? Y por eso mismo las mujeres caen en engaños. Y es triste, porque le dan más prioridad a lo externo que a lo interno del corazón. Y eso interno del corazón
se lleva a través de una vida de comunión con Dios, a través de una relación personal con Jesucristo, a través de un sometimiento a la guía del Espíritu Santo, hermano. Y esto es lo que trata de decir el apóstol, ¿sí? Que se debe de preocupar la mujer más por lo interno del corazón que por lo externo. Y se enfatiza en las mujeres porque en ese tiempo de la historia las mujeres vestían, en su mayoría, se vestían indecentemente. ¿Cuál era el propósito? Brindaban culto a los dioses paganos. ¿Qué dioses paganos? Los paganos de la sexualidad, de la fertilidad. Había dioses, hermanos, en aquellos entonces, donde aún se le llamaba sexo sagrado y tenían orgías delante de aquellas estatuas. Y las mujeres se vestían de una manera inmoral, impura, indecentes. Entonces Pablo, al escribir esta carta a Timoteo, a Tito y también a las diferentes cartas paulinas, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, vuelve a su orden normal y divino el carácter moral y espiritual que deben de tener las mujeres. ¿Sí? En aquellos entonces se rendía culto a los dioses paganos y el día de hoy no vamos muy lejos, hermanos. Se rinde culto al cuerpo, se rinde culto al hombre, se rinde culto a la mujer, se rinde culto al sexo, se rinde culto a la fama, se rinde culto al dinero, a la vanagloria. No vamos muy lejos. A la vanidad, a la sensualidad. Y tristemente, hermanos, la generación en la cual estamos viviendo es dada a esto. Le preocupa más lo externo que lo interno del corazón. Pablo es claro al decir que se arreglen, que se adornen de ropa decorosa, acompañada de pudor y de modestia. Así es como se debe de vestir una mujer de Dios. Obviamente las que no conocen a Dios, pues no tienen esa sensibilidad, no tienen ese pudor. Lo hacen para atraer a los varones, para llamar la atención. Lo hacen para que les aplaudan, para que les digan qué bonita te ves, para que las halaguen. ¿Por qué? No hay temor de Dios en sus vidas. Pero tú con tu vestimenta, con tu ejemplo, querida hermana, querido hermano, puedes ser de testimonio para ese tipo de mujeres. Quizá tus vecinos, quizá tus familiares, quizá tus amigos del trabajo. Puedes ser un gran ejemplo. A lo mejor tú has visto en tu trabajo o en la sociedad o en la vecindad donde vives, has visto a vecinas que mal vestidas. Pero tú como mujer de hogar o como mujer prudente, decorosa, tu vecina te ve como te vistes, ¿verdad? Y aún ella con tu vestimenta puede ser ella confrontada, a que le dé vergüenza que ande con sus chores cortitos. ¿Te das cuenta cuán importante es que la mujer de Dios se vista de una manera decorosa, de una manera que agrade a su Señor? Es importantísimo, hermanos, porque el día de hoy hay mucha inmoralidad, mucha impureza, que las mujeres y los hombres son esclavos de eso. Ahora, debemos de comprender que la voluntad de Dios para las mujeres cristianas es que se vistan con pudor, con modestia y con decoro. Y ahorita vamos a ver qué significa. Primera pregunta: ¿qué significa vestirse con pudor,
Es importante entenderlo, hermanos, para que podamos comprender cómo debemos de vestirnos. Ahora, también pueden ser dadas instrucciones para los varones, hermanos, porque los varones también hay varones vanidosos, varones que se creen guapos, varones que se creen esculturales y se visten con camisetas, con licras pegadas, donde se les muestra todo, hermanos. Y así andan en los supermercados, así andan en la calle. ¿Qué quiere llamar la atención de los varones? Pues que los vean, que los aplaudan, que les digan cómo se ven, ¿verdad? También los varones, no nomás las mujeres. Entonces, vestirse con pudor significa, según el diccionario, la palabra pudor significa honestidad, significa modestia y también es sinónimo de recato. La palabra pudor. Por lo tanto, vestir con pudor significa hacerlo con honestidad, hacerlo con modestia y recato. En este caso, la mujer cristiana de fuera la verán honesta con su vestimenta, pero debe ser íntegra por dentro, porque la honestidad, quizá con tu vestimenta todos pueden decir que eres honesto, pero solo Dios puede decir que eres íntegro, porque la integridad es diferente a la honestidad. Todo íntegro es honesto, pero no todo honesto es íntegro. Eso debes de aprenderlo, ¿no? Puedes ver a lo mejor allá afuera una mujer bien vestida que refleje pureza, que refleje respeto, pero puede reflejar honestidad, pero quizá no es íntegra por dentro. Aquí debe de ir, para la mujer cristiana, debe de ir las dos, honestidad e integridad por dentro, lo cual exteriormente refleja santidad y pureza. La pregunta sería, ¿qué estás reflejando con tu vestimenta, hermana? ¿Qué es lo que reflejas? ¿Reflejas sensualidad? ¿Reflejas vanidad? ¿Reflejas coquetería? ¿Reflejas santidad? ¿O reflejas pureza? ¿Reflejas modestia? ¿Reflejas ser casta, pura? ¿Qué es lo que reflejas? Eso es importante preguntarse. Ahora, también el pudor va más allá, ¿sí? Implica vestirse decentemente, que se da a entender que tengo pudor, que quiere decir siento vergüenza al exhibir mi cuerpo, ¿sí? Cualquier área del cuerpo, hermanos, y más las partes íntimas, porque estamos viviendo en una generación, hermanos, que para esas generaciones o las mujeres o los hombres, lo más importante es eso, mostrar el cuerpo, mostrar las partes íntimas. No hay vergüenza, hermanos, no hay pudor. No hay pudor. ¿Por qué crees tú que hay tantas jovencitas secuestradas, violadas, desaparecidas? ¿Por qué tantas jovencitas se van con el fulano de tal o con el sultano de tal? ¿Por qué? Si tú ves su perfil en Facebook, en Instagram o en las redes sociales, ¿cómo las ves? ¿Mal vestidas? ¿Las ves reflejando inmoralidad, impureza, vanidad? Como diciéndome, mírenme, aquí estoy, vengan por mí. Eso es lo que están diciendo, ¿no? ¿Y cuántas jovencitas, cuántas mujeres hoy en la actualidad, tristemente, hermanos, están siendo asesinadas, violadas, secuestradas, muertas? Estamos ciertos y seguros que si conocieran esta instrucción,
serían guardadas. Serían guardadas porque Dios es sabio. Entonces, tener pudor significa sentir vergüenza de exhibir mi propio cuerpo. Sentir o pensar que va a generar deseos impuros. Por tanto, yo debo de usar ropa apropiada y que también que tenga que ver con mi sexo biológico. ¿Sí? ¿Cuál es el sexo biológico? Bueno, las mujeres, sexo femenino, los hombres, sexo masculino. ¿Cómo se vería un varón con una falda? Se vería mal, hermano. ¿Verdad? Imagínate que vengas aquí y te pongas una falda o una blusa. No es vestimenta para tu sexo biológico, ¿verdad? ¿Qué sería una vestimenta para el varón? Bueno, un pantalón, una camisa, bien planchadita, bien planchadito el pantalón, con un porte serio, ¿verdad? Eso sería la ropa apropiada. Para la mujer, pues una falda, ¿verdad? O quizá a lo mejor un pantalón que no se pegue a su cuerpo. Que hay mujeres que se ponen pantalones, hermanos, que, híjole, se pegan a su cuerpo y andan enseñando todo, hermanos. Y eso está mal. Debe ser una ropa adecuada. Vestirse con pudor significa ser sensible a no exponer mi cuerpo, a que vaya a generar deseos impuros, ¿sí? Que vaya a generar inmoralidad. Eso significa vestirse con pudor. El apóstol Pablo también habla de la modestia, hermanos. ¿Qué significa vestirse con modestia? La definición para modestia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, significa ser humilde, significa carente de vanidad o extravagancia. Eso significa modestia. Una vestimenta decorosa con modestia. ¿Cuántas mujeres no presumen ahorita sus vestidos, sus faldas, sus pantalones, sus blusas, sus zapatos, sus bolsas que les costaron? Híjole. Y tú vas a su casa y ves su cuarto y están llenas de bolsas ahí, bastantes ropas, bastantes zapatos, y le preguntas ahí en el trabajo y que no tiene, que le hace falta otra bolsa, que le hace falta otros zapatos, que le hacen falta otras pinturas. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces la mujer debe de ser humilde, carente de vanidad y extravagancia. Ahora no, tampoco nos vamos a pasar al otro extremo, hermanos. ¿Verdad? No es así, sino debe de haber una obediencia grata a los mandamientos del Señor. Lo necesario, de una manera humilde, ¿verdad? Hay personas que se dedican a comprarse ropa muy cara, es carísimo, ¿sí? Camisas de 1,500 pesos, 2,000, 3,000 pesos. Tenis, hermanos, de 3,000, 4,000 pesos. Es muy costoso para una prenda de vestir. Y ya ni se diga de las marcas muy famosas hoy en la actualidad. Entonces, vestir con modestia, con relación a la definición anterior, significa vestir de forma humilde y carente de vanidad, carente de sensualidad. También implica no vestirse de una manera ostentosa o extravagante, que incite a la vanagloria o a la inmoralidad. Entonces, vestirse con modestia. Hoy anda muy de moda el cabello de las mujeres colores fosforescentes, ¿verdad? Eso es extravagante, hermanos. Eso no es algo normal, ¿sí?
Pero tú le preguntas a esa persona o le dices a la sociedad, no, déjame ser. Yo quiero implementar esa moda. Soy yo, es mi cuerpo, es mi vida. No, pues no es tu vida, no es tu cuerpo, Dios te lo dio. O tú te creaste a ti mismo. No, Dios te dio. No, pero es mi vida, yo trabajo para ello, tú me lo pagas. No, no, yo te lo pago, pero pues en determinado momento, ¿qué reflejas con eso? No te ves bien. No te ves bien, sinceramente. ¿Sí? Ahora, no solo el pelo fosforescente, sino también eh, de una manera extravagante. A veces hay mujeres que se hacen muchas cosas en el cabello, hermanos, ¿sí? Con el fin de reflejar sensualidad, vanidad, ¿sí? Coquetería, quieren llamar la atención. Pero la mujer de Dios, hermanos, debe de ser humilde, ¿verdad? Vestirse de una manera sencilla. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿sí? O sea, no quiere decir que seas pobre, hermano, materialmente hablando o sin dinero, no, no quiere decir eso. Quiere decir que te vistas de una manera sencilla, de una manera adecuada, ¿sí? De acuerdo a lo que está en tus manos. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, ¿verdad? De una manera sencilla, decente, que no llame ni incite a la sensualidad ni a la coquetería, que no incite a malos deseos. Ahora, también la palabra modestia viene del griego aidos, que significa también sentir vergüenza si se expusiera el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, hay mujeres que en determinado momento, o podría haber mujeres dentro de la iglesia, que tienen en determinado momento manera de vestirse bien, ¿verdad? Y no lo hacen. Y eso también implica un riesgo, hermanos. Por ejemplo, aidos, la palabra aidos, que significa modestia, significa sentir vergüenza si se expusiera el cuerpo. La mujer de Dios debe de tener mucho cuidado con eso, hermanos. Aún cuando se vista dentro de la casa de Dios y en su casa, hermanos. Porque muchas de las veces llegan hermanos o llegan visitas y la mujer en casa a veces, obviamente está en su casa, ¿verdad? Pero tiene a sus hijos, tiene a sus hijas, ¿sí? Debe de ser cuidadosa en vestirse de una manera que no es apropiada. Con pantalones pegados o blusas muy pegadas que exhiban a lo mejor los senos o las caderas. Debe de ser muy cuidadosa, ¿sí? Y debe poner atención en eso. Porque, por ejemplo, los hijos que están en el hogar, se les va a hacer algo normal, hermanos. Y posteriormente las hijas se van a vestir así. Y las hijas van a tener que salir a trabajar y van a tener que salir a estudiar. Y por cuanto ya tienen una regla en casa que su mamá les enseñó a vestirse así, aunque sean cristianas, allá afuera, van a correr el riesgo de que alguien les hable mal. Por eso deben de tener cuidado, hermano, no solamente aquí en la iglesia, sino también en casa. Deben de ser prudentes, deben de vestirse de una manera sencilla. La persona debe de sentir vergüenza si se expusiera el cuerpo, ¿sí? Hay mujeres que tienen su cuerpo bien formado, deben de tener mucho cuidado, hermanos, de que la ropa que se pongan exponga el cuerpo. Mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Y cuando tú entiendes esto de parte de Dios, debemos de pensar de la siguiente manera, ¿no? Ante los cambios sociales, educativos, económicos, morales y espirituales que cada día vivimos, ¿qué significa exactamente vestir con modestia? Vestir con modestia implica, es lo que implica esto, hermanos. Tomar en serio lo que Dios piensa
y dice en su palabra acerca de mi vestimenta. No es lo que piensa el hermano, no es lo que piensa mi familia, no es lo que piensan los demás, no, lo que piensa Dios y lo que dice Dios en su palabra acerca de mi vestimenta. ¿Y qué es lo que reflejo hacia los demás? ¿Qué se puede llegar a pensar de mi vestimenta como hija de Dios? En otras palabras, es vestir de acuerdo al pensamiento de Dios, con ropa modesta, con ropa decorosa, propia de nuestro sexo biológico, que sea también decente, que cubra bastante bien nuestro cuerpo y más las partes íntimas, y que no provoque ni incite en lo más mínimo a los deseos sexuales, a los deseos inmorales o a la impureza. Eso es vestirse con modestia, hermano. Pensar qué dice Dios, qué piensa Dios acerca de eso. Y la mujer que toma en serio la palabra de Dios, pues va a hacer cambios, ¿no? Va a hacer cambios en su vida. Y obviamente tú, querida hermana o querido amiga que nos acompañas, si tú te vistes decentemente, pues no tienes ningún problema, ¿verdad? Solo tener cuidado de que no caer en cosas que estén fuera de la modestia, del pudor y del decoro, ¿sí? Bueno, ya vimos qué significa pudor, ya vimos qué significa vestir con modestia. Ahora, ¿qué significa vestir con decoro, hermanos? La palabra decoro significa pureza, también es sinónimo de honestidad, es sinónimo de recato. Y el decoro hace alusión directamente a una buena y sana moral sexual. A eso hace alusión, eso quiere dar a entender, vestirse con decoro. Nada que tenga que ver con la sensualidad, nada que tenga que ver con la coquetería, nada que tenga que ver con la provocación, nada que tenga que ver con la inmoralidad, nada que tenga que ver con la impureza, nada que tenga que ver con que despierte pasiones y malos deseos, que inciten a la lujuria y a la lascivia. Tristemente, hay mujeres que eso así se visten para poder incitar a eso, hermanos. Tristemente, hermano. Y también hombres. Con ese propósito lo hacen. Pero vestirte con decoro está alejado, está muy lejos de eso. Entonces, al considerar la palabra decoro en su contexto y pasaje bíblico, vestir con decoro significa simplemente vestirse con decencia, decentemente, con recato, reflejando pureza, hermano. Reflejando pureza, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de dos tipos de vestimenta. ¿Qué te reflejan las muchachas que están con short cortito y con ese tipo de vestimenta? ¿Qué te puede...? No quise poner otras imágenes, hermano, porque son más provocativas, son a veces difíciles de poner, pero busqué las más decentes, ¿verdad? Podría decirse entre comillas, para poder comparar la vestimenta de la mujer cristiana con la que no se debe de vestir. ¿Qué refleja la mujer que está con la Biblia en aquella imagen? Refleja pureza, hermanos. ¿Sí? ¿Qué refleja las de este lado? Rebeldía, coquetería, sensualidad, ¿verdad? Reflejan ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, vestir con decoro significa vestir con decencia, con recato y reflejando pureza. Eso significa, hermano. Ahora, cuando ya entendemos, ¿sí?, el contexto
o el significado de estas palabras, podemos comprender, hermanos, que con vestir con decencia y decoro implica evitar el uso de ropa que muestre mucho nuestro cuerpo. Eso significa que las mujeres asimismo se atavíen de ropa decorosa, ropa que no refleje, que no eh, muestre mucho nuestro cuerpo. Y también va para los varones, ¿sí? Por ejemplo, hay prendas de vestir que son muy, podría decirle yo hasta groseras, ¿no? Por ejemplo, las minifaldas, mostrando las piernas excesivamente, ¿sí? Las minifaldas, ¿sí? Mostrando esas piernas, ¿sí? Por ejemplo, vestidos cortos y pegados al cuerpo con escotes que muestran sensualidad, pantalones ceñidos, mostrando mucho las partes íntimas, licras, pantalones excesivamente rasgados que muestran la ropa íntima, blusas escotadas, shorts muy cortos, shorts y faldas muy cortas, bikinis en las playas que exponen todo el cuerpo, etcétera, hermano. Infinidad. Y podemos ver, hermanos, la comparación, ¿sí? ¿Qué refleja este tipo de vestimenta? Entonces, vestirse con decoro, lo que está pidiendo Dios es vestirse decentemente, no reflejando mucho nuestro cuerpo, acompañado de pudor y acompañado de modestia, humildemente y con recato. Eso significa, hermanos. Ahora, debemos entender que el pudor tiene que ver con la integridad. La modestia tiene que ver con la humildad. Y el decoro tiene que ver con la pureza. Es usar ropa adecuadamente para nuestro sexo biológico. Eso es importantísimo. Ahora, ¿de dónde proviene esta manera de vestir con modestia? ¿De dónde debe de provenir? ¿De dónde surge esto, hermanos? La fuente de la modestia y pudor está en el corazón de la persona. En el corazón de la persona. En este caso, en el corazón de la mujer. En otras palabras, la modestia es la manifestación externa. Escucha bien, hermano. En otras palabras, la modestia es la manifestación externa de una pureza interna. ¿Sí? Es la manifestación externa de una pureza interna. Esa es la modestia, hermano. ¿Sí? Entonces, Pedro dice lo siguiente: ¿de dónde proviene esa modestia? Primera de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavío, o sea, vuestro adorno, vuestra manera de vestir, no sea el externo, dice, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Este texto es paralelo al que estamos viendo en 1 Timoteo 2. Y dice Pedro, no le pongan mucha importancia o se preocupen por lo externo, sino el interno, el del corazón, dice. En el incorruptible ornato, o sea, ese calor que no se echa a perder, ese calor de hogar, ese fuego de Dios dentro del corazón, que es incorruptible, o sea, que no se corrompe, que no se echa a perder. En el incorruptible ornato, dice, de un espíritu afable y apacible, dice, que es de grande estima delante de Dios. De ahí procede, hermanos, el vestir con modestia, de un corazón afable y apacible.
de un corazón que tiene una relación personal con Dios, hermanos, de un corazón que está escuchando la voz de Dios, de un corazón que está teniendo una comunión íntima con Dios. De ahí procede, hermanos. Lo dice Pedro en su palabra. ¿Y cómo es ese corazón? Bueno, ese corazón es apacible, es afable. Esa mujer que viste de esa manera, viste y refleja pureza, refleja santidad, refleja respeto, hermanos. ¿Sí? Y eso es importante saberlo. Ahora, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Es importante hacernos esa pregunta. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que está reflejando mi corazón? ¿Es apacible? ¿Es afable? Fijémonos bien. Lo que agrada a Dios no es lo externo, sino lo interno del corazón. Y si en nuestro corazón hay el deseo de agradar a Dios, mi arreglo, mi atavío, será como dice su palabra. Será como lo dice su palabra. Si yo tengo en mi corazón el deseo de agradar a mi Dios, yo voy a seguir las instrucciones dadas por Él. Aunque todos los demás, ¿sí?, digan lo contrario. Yo quiero agradar a Dios. ¿Sí? Yo como hombre o como mujer, siguiendo lo que me dice la Biblia y obedeciendo lo que me dice su palabra en cuanto a esto, yo quiero agradar a mi Dios. Aquí se está refiriendo el apóstol Pedro a lo interno del corazón, a que la mujer se vista desde lo interno, no solamente en lo externo. Porque una vez vestida bien en lo interno, va a reflejar en lo externo lo que hay en su corazón, que es un espíritu afable y un espíritu apacible. Los adornos externos y exagerados son contrarios a la modestia, hermanos. Lo que Dios desea para las mujeres, lo que Dios desea para sus hijas, incluyendo a las hermanas de la congregación, a esposas cristianas, es tener lo interno en el corazón, en un espíritu afable y apacible, hermano. Esa es la vestimenta que Dios pide. Debemos de entender que el Señor valora mucho que la mujer cristiana tenga una disposición suave y apacible, que procura honrarlo al dedicarse a ayudar, en el caso de las casadas, a sus esposos y a su familia, y a esto a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es ser una mujer afable, hermanos? Para que tú puedas entender cómo debes vestirte en lo externo, debes de aprender a vestirte primero en lo interno. ¿Sí? Ser una mujer afable significa la disposición modesta que se manifiesta en la sumisión amable y el interés por los demás. En este caso, sumisión amable, las que están casadas deben ser sumisas a sus esposos. Tú dile esto a una persona feminista y inmediatamente brinca, hermano. Tú dile esto a una mujer que no está acostumbrada a respetar a su esposo y a ser sumisa como él, inmediatamente, hermano. Y su reacción, hermanos, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce realmente a qué es lo que Dios le ha llamado como esposa. Estoy hablando en caso de los esposos. Ahora, ¿qué de las hijas? Ser una hija afable significa la sumisión amable hacia sus padres y el interés por los demás. Esa es estar dispuesta a ser sumisa hacia tus padres,
Tu mujer que estás casada o hermana que estás casada, a tu esposo. ¿Sí? ¿Qué de las mamás solteras? ¿Qué de las viudas? ¿Qué de las hermanas jóvenes dentro de la iglesia? Bueno, ser afable significa la disposición modesta y manifiesta a la sumisión amable hacia sus líderes espirituales, o si tienen padres todavía, hacia sus padres, ¿sí? Y el interés por los demás. Eso significa, hermano. Por eso Dios le puso a la mujer señal de autoridad. Y ahorita vamos a explicar por qué. Para poder vestirte exteriormente, primero debes de aprender a vestirte interiormente. Y debe de ser en un espíritu afable. Las casadas, estar sujetas a sus maridos. Los deben de respetar, ¿sí? Deben de tener una sumisión amable hacia ellos, reconociendo el papel que Dios les ha dado a ellos. Dentro de la congregación o de la iglesia o de la casa de Dios, las mujeres que son madres solteras, las mujeres jóvenes que ya son mayores de edad y a lo mejor sus padres no están aquí, bueno, o tienen hermanos mayores, una sumisión hacia ellos. ¿Por qué? Es importante que la mujer tenga señal de autoridad, hermanos. Importantísimo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. También debo de vestirme, aprender a vestirme en lo interno del corazón, ser una mujer apacible. Apacible, hermanos. ¿Qué se refiere a ser una mujer apacible? Se refiere a no ser una mujer inquieta o escandalosa. Es lo contrario a la sumisión. ¿Sí? Por ejemplo, en las instrucciones dadas por su esposo a su mujer, ¿sí? Muchas de las veces la mujer salta y brinca y quiere hacer lo que ella quiere y no lo que su esposo le está diciendo. Y si esa práctica en su vida la ha tenido desde ya hace mucho tiempo, esa mujer no es una mujer afable, no es una mujer apacible, es una mujer inquieta y puede llegar a ser una mujer escandalosa. Y date cuenta, para esto que son las casadas, date cuenta que tus hijos se dan cuenta cómo respondes a tu esposo. Y ellos aprenden más por el ejemplo, más por lo que oyen y ven. ¿Sí? El día de mañana que tú quieras que ellos te obedezcan y estén sumisos a ti, mujer, pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no ven un ejemplo en ti hacia tu esposo. Si yo quiero vestirme de una manera interna, afable y apacible, bueno, no debo ser inquieta, debo de ser sumisa, ¿sí? Hacia lo que mi esposo me está diciendo. Obviamente, siempre y cuando vaya de acuerdo a los mandamientos de Dios. Siempre y cuando no te lleve a pecar en contra de Dios. Pero si las cosas que tu esposo te está diciendo o te está guiando son de acuerdo a la voluntad de Dios, aún en determinado momento tu esposo da una instrucción en la cual tú no estás de acuerdo, pero ya le expresaste tu necesidad, ya hablaste con él, y en determinado momento tu esposo toma la decisión de hacer él la voluntad, tú debes de descansar. Señor, ya hablé con mi esposo, ya se lo dije, Señor, yo me someto a su autoridad, ayuda a mi esposo, Señor. Y de esa manera la mujer reposa, aprende a descansar en Dios, dejándole la responsabilidad al varón. Y posteriormente, hermanos, como varones, muchas de las veces, cuando no aprendemos a escuchar, nos topamos con pared. Luego Dios nos pone un alto. A ver, deberías haber escuchado a tu esposa. ¿Sí? Pero, mujer, si tú quieres ser apacible, debes de aprender a descansar en las decisiones que tu esposo toma. Debes de aprender a ver que él es el responsable delante de Dios, aún en las decisiones que él tome sobre ti y sobre tus hijos.
Pero muchas de las veces, hermanos, las mujeres no han aprendido eso. Por eso viven inquietas. Por eso siempre cuando se les da una instrucción o se les dice esto, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ser sumisas. Y esto va muy lejos, hermanos, de aprender a vestirnos afable y apaciblemente desde nuestro interior. Y cosa que debe ser lo contrario. Dios afirma que la verdadera belleza tiene que ver con el carácter interno del corazón. Con el carácter interno del corazón y no con los adornos externos. A Dios le agrada mucho, hermanos, mucho, que la mujer tenga este espíritu, afable y apacible. Dice su palabra aquí que es de grande estima, dice. O sea, Dios las estima mucho a esas mujeres que son afables y apacibles, que son sumisas, ¿sí? No porque no tengan derecho de hablar, no porque no tengan derecho de opinar, no porque no tengan un papel importante. No, 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 no. No es eso, no va por ahí. No nos confundamos, hermanos. Sino que Dios a la mujer le pide, muy en especial, a que sea así, porque eso le agrada a Él. ¿Y a quién queremos agradar, hermanos? Debemos de agradar a Dios. Agradar a nuestro Señor. Entonces Pedro dice que la verdadera vestimenta debe de ser en lo interno, en el corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. De grande estima, hermano. Querida hermana, no te preocupes por lo externo. Vístete decentemente, pero preocúpate más por lo interno. Que puedas tú tener un espíritu afable y apacible delante de Dios, delante de los demás. No vivas inquieta, no vivas afanada, no seas una mujer escandalosa, no seas una mujer rencillosa, no seas una mujer insensata, no, sino sea una mujer afable, una mujer apacible. Una mujer que tenga el sentido en su corazón, esta manera de conducirme agrada a mi Dios y yo lo voy a hacer, yo lo voy a buscar. Eso es lo que debe de estar en tu corazón, hermano. ¿Sí? Y lo debes de buscar, porque la segunda instrucción es tener una vida personal de oración con Dios. Y si tú no lo buscas ahí, definitivamente no podrás vestirte en lo interno de tu corazón. Le vas a dar más prioridad a lo externo que a lo interno. Y es al revés. Primero lo interno y posteriormente lo externo. ¿Quién es el responsable de buscar esto? Nosotros, hermano. Nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor pide a las mujeres cristianas. Va acompañada con una conducta sumisa ante Dios y ante los hombres. Primera de Timoteo 2:11 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Qué bálsamo cae bien al hombre esto, ¿verdad? El hombre puede llegar a decir, son hombres, ya ves, tienes que obedecerme, tienes que sujetarte, y empiezan a crear ideas y pensamientos en la mente. Pero déjame decirte, varón, que hay más responsabilidad para ti que para la mujer. Primeramente Dios las vamos a ver. Y entonces vamos a ver si vas a decir eso. ¿Qué significa aprender en silencio? Bueno, esto habla de una conducta de buena sumisión. Eso significa. Por cuanto la mujer de Dios se viste con piedad, esto procede de un corazón afable y apacible. Aprender en silencio para la mujer no significa que nunca va a hablar. No significa que nunca va a dar opiniones. No significa eso. Significa
que va a aprender a escuchar y a obedecer la instrucción del Señor. No será sabia en su propia opinión, ni trata de dominar, en este caso las casadas, a sus esposos, en este caso las mujeres a dominar al hombre, en este caso no debe de estar a la defensiva, ¿sí?, a la autoridad puesta por Dios, sino a ser sumisa y aprender a escuchar. Aprender a escuchar, hermanos. Eso es lo que debe de hacer la mujer. Aprender a escuchar atentamente para saber cómo debe conducirse en la casa de Dios. Primera de Timoteo 2:13 dice la Escritura: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer piadosa que tiene un corazón limpio, hermanos, una buena conciencia, una fe verdadera, reconoce la autoridad. ¿Sí? Porque esto procede de aquí adentro, hermanos, del corazón. Reconoce el papel que Dios le ha dado al varón. No ejerce dominio sobre él, sino se pone bajo su autoridad. Así como el hombre es llamado a predicar con la boca, la mujer de Dios es llamada a predicar con su conducta. Al varón Dios le llama a predicar con la boca, hermanos, pero a la mujer le llama a predicar con su conducta, con su manera de dirigirse. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, dice, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La palabra sujeción, hermanos, significa protección. ¿Sí? A protegerme con mi marido, a estar bajo su cuidado. ¿Sí? Eso significa estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta de la mujer, hermanos, es la que predica, es la que da testimonio. ¿Sí? Tú, querida hermana, que a lo mejor no estás casada, pero tienes hijos, ¿verdad? Tu autoridad es Dios, pero tú tienes que aprender a cubrirte con algún hermano maduro, o algún ministro, o algún pastor que pueda a lo mejor darte algún buen consejo o una dirección, hermano. Debes de aprender a hacerlo. Porque, fíjate, Eva, estando casada, obró sola, cayó en transgresión, fue engañada, hermano. Ahora, no te digo esto, hermana, para que en determinado momento te sientas presionada o atada. No. Sino porque la palabra de Dios dice que la mujer es propensa al engaño. ¿Por qué? Por sus emociones, por sus malas decisiones, por ser sabia en su propia opinión, cae en transgresión. Y la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. A lo mejor si tú quieres tomar una decisión con respecto a tu vida, con respecto a tu trabajo, con respecto a lo mejor a salir o algo, no está de más que puedas ir con algún hermano quien tengas confianza y decirle, hermano, mire, tengo pensado hacer esto, esto y esto. ¿Cómo va, hermano? ¿Qué cree que dice la palabra? Y haciendo eso, hermano, yo creo que tendrá señal de autoridad, como lo dice la Escritura. Lo dice la palabra, hermanos. Y eso es una manera de proteger, ¿verdad? No es tenerlas atadas, para nada, hermanos. Bueno, volvemos a la conducta de las esposas. Las esposas con su conducta predican. Y esa es lo que Dios les manda hacer. De esa manera las mujeres aprenden. ¿Sí? La mujer está en riesgo de ser engañada, hermanos, cuando no se viste de buenas obras y de piedad. Caen en necedad, caen en el engaño del diablo, tienden a ejercer dominio sobre el hombre. Les sucede como a Eva. Obran y actúan solas,
sin tomar en cuenta a sus esposos, a sus padres, a sus pastores de la iglesia, y caen en el engaño. Porque no tienen señal de autoridad. Y eso el enemigo lo sabe muy bien. Busca alrededor a quien devorar, hermanos. Y las más susceptibles muchas de las veces son las mujeres. Por eso es importante que ellas aprendan, hermanos, a tener una relación personal con Dios, a tener un espíritu afable y apacible, a vestirse de una manera decorosa, de una manera con pudor, con modestia, ¿sí? Y también, para saber cómo conducirse en la casa de Dios, hay 3 conclusiones, de las cuales te las menciono. ¿Cómo deben de vestir las mujeres de la casa de Dios y así poder caminar? Número 1, deben de vestirse con buenas obras y piedad. ¿Sí? 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ya vimos qué significa eso, hermanos. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino su vestimenta, su vestido, su adorno es con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa es la vestimenta de la mujer, con buenas obras, con la piedad. ¿Qué significa la piedad? Es consagración, pero también estar dispuesto a tener compasión por los demás. Esa es la vestimenta de la mujer. ¿De dónde procede, hermanos? Ya lo vimos, de lo interno del corazón. De lo interno del corazón, hermanos. No debe ser lo más preocupante lo externo, sino lo interno. De esta manera se debe de vestir la mujer de Dios con buenas obras y piedad. Número 2, debe de aprender en silencio con una conducta sumisa. ¿Sí? 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio. ¿Qué quiere decir? Que aprenda a escuchar la instrucción de Dios y posteriormente obedecer, seguir lo que Dios le está pidiendo. Aprendiendo en silencio con una conducta sumisa. Y número 3, hermanos. Instrucción número 3 para saber cómo debe de vestir una mujer dentro de la casa de Dios y así conducirse, que tiene que ver con lo interno del corazón. Número 3, engendrando hijos, permaneciendo en fe, en amor y santificación con modestia, hermanos. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ya vimos qué es la modestia, hermanos. Viviendo de una manera, o vistiéndose de una manera decente, humilde, con recato, con pureza. Pero, ¿qué es lo que está primero, hermanos? De lo externo. Lo interno. Santificación, amor, fe. Y eso, engendrando hijos, significa transmitirle lo que está en su corazón a sus hijos, instruyéndoles en el camino de Dios, enseñándoles a amar a Cristo, enseñándoles a amar a sus prójimos, enseñándoles el camino de Dios, orando con ellos, leyendo con ellos. De esa manera es la labor de la mujer, engendrando hijos. Obviamente los engendra biológicamente, pero también les transmite la vida que Cristo le ha dado a ella, a sus hijos, les transmite su fe. De esa manera la mujer se va a salvar, hermanos. ¿Sí? De esa manera tendrá grande estima delante de Dios. La condición es, si permaneciere en fe, en amor y santificación. Esa mujer debe de buscar santificarse
en su Dios. Debe de buscar a su Dios diariamente para poder transmitirle a sus hijos ese amor, esa fe. Si no, no lo va a lograr, hermano. No lo va a lograr. Entonces, ¿cómo debe de conducirse la mujer dentro de la casa de Dios? Se debe de conducir con buenas obras, aprendiendo en silencio y engendrando hijos, permaneciendo en fe, amor y en santificación. Esa es la manera correcta, hermano. Vistiéndose con ropa decorosa, con pudor y modestia. Es de lo interno del corazón, hermanos. Y así sabremos cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Las salvaciones de Jehová. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Jehová.